Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los fundamentos de la neurociencia como parte introductoria del diplomado de neuropedagogía. En primer lugar, es importante destacar que la neurociencia engloba una amplia gama de interrogantes acerca de cómo se organizan los sistemas nerviosos de los seres humanos y otros animales. Pero podríamos preguntarnos cómo se desarrollan y cómo funcionan para generar la conducta y los procesos de aprendizaje. Y estas preguntas pueden explorarse usando las herramientas analíticas de la genética, la genómica, la biología molecular y celular, la anatomía, la fisiología de los aparatos y los sistemas, la biología conductual y la psicología. Y el desafío principal para un estudiante de neurociencia es integrar el conocimiento diverso derivado de estos distintos niveles de análisis en un conocimiento más o menos coherente de la estructura y las funciones encefálicas. Muchas de las cuestiones exploradas con éxito se van a vincular con el modo en que las células principales de todo sistema nervioso, neuronas y glía, realizan sus funciones básicas en términos anatómicos, en términos electrofisiológicos, celulares y moleculares. Y diversos grupos de neuronas van a estar reunidos en conjuntos llamados circuitos neurales y que estos circuitos van a constituir los componentes primarios de los sistemas nerviosos que procesan tipos específicos de información. Los sistemas neurales cumplen tres funciones generales. En primer lugar, los sistemas sensitivos que van a representar la información acerca del estado del organismo y su entorno. En segundo lugar, los sistemas motores que organizan y generan acciones. Y en tercer lugar, los sistemas asociativos que vinculan estos procesos sensitivos y motores del sistema nervioso, aportando la base para las funciones de orden superior como la percepción, la atención, la cognición, las emociones, el lenguaje y el pensamiento racional. Y estas notables capacidades subyacen en el centro de la comprensión de los seres humanos, su historia y también podríamos decir que su futuro. Y gran parte de la neurociencia moderna se centra en ese conocimiento de la organización y la función del sistema nervioso humano y en partes de esas bases anatomopatológicas de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Sin embargo, a menudo es difícil resolver estas cuestiones con el estudio del encéfalo humano. Y por consiguiente, los neurocientíficos se basaron en los sistemas nerviosos de otros animales para poder guiar sus estudios. Gran parte, inclusive, de lo que se conoce en la actualidad sobre la visión humana se basa justamente en estudios que se llevaron en gatos, en estos animales. Investigaciones en invertebrados como el calamar y la babosa de mar, o su nombre científico es la Plisia californica, aportaron ideas de importancia crítica sobre la biología celular básica de las neuronas, la transmisión sináptica y la plasticidad sináptica, justamente donde se gesta la base del aprendizaje y la memoria. Entonces podríamos decir que tanto en el calamar como en la babosa de mar, que fueron elegidos debido a esa presencia de algunas células nerviosas, excepcionalmente grandes con identidades estereotípicas y con conexiones que eran idealmente apropiadas para las mediciones físicas, y que justamente en cada caso particular, las ventajas que ofrecían estas células excepcionales permitieron realizar experimentos que ayudaron a responder preguntas clave sobre la neurociencia. Inclusive, siguen realizándose estudios bioquímicos, celulares, anatómicos, fisiológicos y conductuales en una amplia gama de animales hoy en día. Sin embargo, la secuenciación completa de lo que es el factor genético de los genomas de especies en animales invertebrados, de animales vertebrados y mamíferos, permitió conducir a que muchos neurocientíficos adopten de manera informal 4 organismos modelos sobre la base de la capacidad para realizar análisis genético y la manipulación de cada una de estas especies. Dentro de ellos tenemos el vermes nemátodo, tenemos la mosca de la fruta, el pez cebra y el ratón músculo, 4 especies utilizadas comúnmente en la genética moderna y usadas cada vez más en neurociencia. Uno de los grandes aportes que nos dio el doctor Eric Kandel justamente fue afirmar que la tarea de la neurociencia es aportar estas explicaciones de la conducta en términos de actividades del cerebro, explicar cómo actúan millones de células nerviosas para producir la conducta y cómo estas células van a estar influidas por el medio ambiente. El doctor Kandel considera que su propósito principal es entender cómo el cerebro produce la marcada individualidad en el ser humano.
Otro de los factores importantes en esta breve introducción es qué tipos de aprendizaje existen en el aula. Y cuando hablamos de aprendizaje, justamente aparecen en nuestra memoria los estudiantes del comportamiento humano, es la figura de Iván Pavlov y la de Bandura. A lo largo de la historia, estas figuras se han dedicado a entender el aprendizaje, qué es y cómo se construye. Y gracias a todos sus estudios, hoy sabemos que no solo se aprende estudiando. Y es que eso de que solo puedes aprender rodeado de libros ya no es una verdad absoluta que nosotros pensábamos. Numerosos estudios han confirmado que efectivamente existen hasta 13 tipos de aprendizaje con los cuales se puede adquirir conocimiento, cada uno de ellos implicando formas diferentes de estudio. En primer lugar, tenemos el aprendizaje implícito. Y este aprendizaje es el que ocurre sin que nos demos cuenta de una forma no intencional y que da como resultado conductas automáticas como hablar, como caminar. De todos los tipos de aprendizaje, este es el primero en existir, el aprendizaje implícito. En segundo lugar, tenemos el aprendizaje explícito. Se trata de un tipo de aprendizaje que requiere esa activación de los lóbulos prefrontales de nuestro cerebro y que se caracteriza por ser intencional y consciente. Es decir, en este caso, el alumno tiene intención de aprender. En tercer lugar, tenemos el aprendizaje asociativo. Y yo te pregunto algo, ¿te suena algo el perro de Pavlov? Y esta es una de las teorías que explican el aprendizaje asociativo, o cómo las personas asocian un estímulo a otro estímulo o un comportamiento. Y aunque esta forma de aprender requiere mucho trabajo, es uno de los tipos de aprendizaje más ricos y profundos. Y, por supuesto, como todo, con menores resultados. En cuarto lugar, tenemos el aprendizaje no asociativo. Al contrario de lo que sucede con el aprendizaje asociativo, el no asociativo consiste en cambiar nuestra respuesta a un estímulo por ser repetitivo y continuo, es decir, por estar acostumbrado a él. Y este aprendizaje se relaciona principalmente con la sensibilidad y las costumbres, por eso podemos distinguir dos formas, la habituación y la sensibilización. En quinto lugar, tenemos el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es conocido como uno de los tipos de aprendizaje más efectivos y consiste en establecer relaciones entre los conocimientos nuevos y los que ya se tenían. En sexto lugar, tenemos el aprendizaje cooperativo. Este es uno de los tipos de aprendizaje más utilizados en las aulas. Y en este caso se trata de aprender tanto con los propios conocimientos como con el conocimiento de los demás. Es decir, de forma cooperativa y trabajando en grupos de un máximo de 5 personas, donde cada miembro tiene un rol y unas tareas específicas, ¿verdad?, que se van a realizar. En séptimo lugar, tenemos el aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional ha ido incorporándose, cobrando cada vez más importancia por ayudar a los alumnos a aprender e identificar y gestionar sus emociones, consiguiendo grandes beneficios a nivel mental, a nivel psicológico, con un mayor bienestar y con mejores relaciones con sus compañeros. Octavo lugar, el aprendizaje observacional. Y este tipo de aprendizaje se basa en observar a un modelo para aprender a hacer una determinada tarea reproduciendo lo que se ha visto. Noveno lugar, tenemos el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial es uno de los más profundos y se trata, de hecho, uno de los tipos de aprendizaje más antiguos y que más se emplean en la vida diaria. Y este tipo de aprendizaje es especialmente útil para aprender de los errores y consiste precisamente en eso, en aprender a partir de la propia experiencia. En décimo lugar, tenemos el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje activo en el que el alumno descubre, en que el alumno organiza los conceptos para su propio esquema cognitivo, interactuando con el docente y estableciendo una relación con los conocimientos que él ya tenía. En décimo primer lugar, el número 11, tenemos el aprendizaje memorístico. Y este tipo de aprendizaje es uno de los que más se utiliza en la educación, no hasta hace pocos años, inclusive hasta hoy día se utilizan en la educación. Y he podido observar profesores que tú quieres que te aprendas de memoria, ¿verdad? Una, un concepto, una definición. Y justamente, como les decía, este aprendizaje memorístico consiste en memorizar información sin la necesidad de darle sentido. Aunque esta forma de aprender es bastante criticada
por ser todo lo contrario al aprendizaje significativo, pero es importante destacar que hoy en día lo que te inculcan en la escuela, lo que te inculcan en las universidades, es que la nota es la que vale, no tu proceso de aprendizaje y no tu capacidad, sino una nota. Y esto justamente hace que este tipo de aprendizaje memorístico sea el más utilizado. En 12º lugar tenemos el aprendizaje receptivo. Se trata de un tipo de aprendizaje pasivo en el que el alumno simplemente recibe la información que el docente está explicando y es un proceso de aprendizaje opuesto al aprendizaje por descubrimiento. Y 13º o número 13 aprendizaje es el aprendizaje colaborativo. Mientras que el aprendizaje colaborativo, los alumnos eligen el tema a trabajar, perdón, el cooperativo, los alumnos eligen el tema en el que va a trabajar. El colaborativo es un tipo de aprendizaje donde los niños se les asigna una temática y ellos van a elegir la metodología que van a utilizar para poder desarrollar este tipo de aprendizaje. Y se trata de que a través del trabajo en grupo, cada compañerito, cada miembro de ese grupo destaque sus propias habilidades en poder desarrollar el objetivo que se está investigando. Otro de los factores fundamentales es qué es la neuroeducación y qué se espera de ella en el nuevo milenio. ¿Cuáles son las claves para enseñar y aprender en el aula teniendo en cuenta el potencial del cerebro? En los últimos años destacamos que las investigaciones alrededor del cerebro han logrado posicionar discursos nuevos ante la comunidad científica como el de neuropedagogía, esta ciencia que surge de la neurociencia y que nos va a permitir una comprensión más pertinente sobre la problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje y que esta disciplina, tanto biológica como social, no puede haber mente sin cerebro ni cerebro sin contexto social y cultural. Justamente la neuropedagogía en este sentido nos hace referencia de que es indispensable que los educadores entiendan como mínimo los principios básicos de su fundamentación que se encuentran en las teorías monádicas, en estas teorías diádicas y triádicas, en los nuevos planteamientos de la teoría del cerebro total, las cuales permiten manifestar que el cerebro procesa las partes y el todo de manera simultánea, y es así como la neurociencia tiene como objeto descifrar el lenguaje del cerebro y la neuropedagogía. Y según la teoría del doctor Hertz, por allá por 1950, él refería que nosotros aprendemos a informarnos, eh, si formábamos nuevas conexiones sinápticas entre neuronas. El doctor G justamente, él refería que el aprendizaje es una nueva relación que se va creando entre neuronas y que permite recordar de esa relación socialmente activa de la información adquirida. O sea, que cuando nosotros aprendemos algo, justamente se crean patrones neuronales de información y que estos patrones neuronales de información iban a quedar guardados en estructuras muy importantes del cerebro como el hipocampo, la amígdala cerebral, inclusive el hipotálamo. Recordemos que la mayoría del aprendizaje humano se produce en la corteza cerebral a través de los mecanismos de, de esas conexiones interneuronales, generándose la sinapsis, que producen estos estadios tempranos del desarrollo embriónico que se van a producir de este tipo de información cuando se está conformando este desarrollo, este embrión en el útero, en el vientre de la madre. Y estos procesos ligados a la memoria genética permiten que en cada célula humana, donde está contenido el ADN, ese programa bioquímico permite el proceso de organización y funcionamiento de las proteínas que configuran las funciones específicas del cerebro humano. Y con respecto a lo que yo establecía, ¿no? Lo que yo refería, la nueva educación debe estar encargada no solo de la construcción del conocimiento y de la cultura, sino de regular con estrategias lúdicas, en especial utilizando el juego. Los nuevos ambientes lúdicos inteligentes en la educación van a permitir fortalecer esas esferas de los valores y en especial afecto a la creatividad, la solidaridad para facilitar la vida cultural en la sociedad humana y si no, bueno, vean los países nórdicos como Finlandia, sus procesos educativos como son. Y es importante observarlo porque esto nos va a dar también a nosotros como docentes y como profesores cambiar un poco el sistema que aprendimos para poder impartir un conocimiento.
Por eso las evidencias en el terreno de la neurociencia demuestran a nivel neurofisiológico que el neocórtex y que otras estructuras permitan la expansión para que el sujeto se potencie intelectivamente y permita neuromodular y regular esos impulsos básicos relacionados con la animalidad. Recordemos también que el neocórtex se almacena la memoria mediante los procesos ligados a la neuroplasticidad y el aprendizaje. Y resulta relevante además señalar la gran cantidad de información que existe para desarrollar grandes capacidades del cerebro que le permitan modificarse y adaptarse a las diferentes situaciones que se presentan en la vida, como también aprender gracias a este grupo de neuronas llamadas neuronas espejo, que el doctor Giacomo Ricciolati, ¿verdad? Fue el que permitió su investigación y su descubrimiento, y que estas neuronas van a desempeñar un rol importante en las capacidades cognitivas ligadas al aprendizaje social, a la empatía y a la imitación. El cerebro es un órgano muy dinámico, moldeado en gran parte por la experiencia, y la organización funcional que se desarrolla en el cerebro va a depender de esa experiencia y se va a beneficiar positivamente de ella. Recuerden que el cerebro es moldeado por el factor genético, el desarrollo, la experiencia, pero él a su vez moldea sus experiencias y la cultura donde él se está desarrollando. El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino que también es un proceso cognitivo, es un proceso activo que obtiene información esencial de la experiencia en la cual él está viviendo. Desde la perspectiva neuropedagógica, y destaco que también los procesos educativos que se logren a través de estas herramientas lúdicas, de las experiencias, donde las dendritas, estas estructuras de las neuronas, van a producir más sinapsis y que van a generar esa mayor posibilidad de aprendizaje debido a que se produce una mayor cantidad de señales y almacenamiento de las memorias fundamentales del proceso de aprendizaje. Recordemos que uno aprende eh, bajo estímulo fuerte y que uno también no aprende a jugar, sino que uno nace jugando. Por eso toda la información de carácter lúdico que está asociado con el aprendizaje o tiene su origen en la memoria filética, en esa memoria innata que tiene su base en áreas sensoriales y motoras del ser humano, y que gracias a esta memoria nacemos con esa capacidad de poder saltar, de poder jugar, y que dentro del vientre materno también nosotros ya empezamos a desarrollar estas capacidades, inclusive de jugar con el cordón umbilical. Y estos aprendizajes, que podríamos llamar genéticos, también tienen una singularidad para toda la especie humana. Por lo tanto, no debemos aprenderlo, sino desarrollarlo, porque ya lo traemos innato, está codificado en nuestra biología. Tenemos que cultivarlos para que ellos lleguen a su máxima expresión. Cuando están asociados con esa capacidad creativa, con las inteligencias múltiples que tenemos, que poseemos, justamente se van a poder gestar estos saberes nuevos para el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestra cultura. Y las neurociencias han venido justamente a descubrir estas diferencias que tenemos los seres humanos, estas diferencias individuales que nos hacen eh, tener particularidades diferentes, diferentes formas de percibir, diferentes formas de aprender. Entonces, la primera diferencia funcional y estructural que se encuentra en los hemisferios del cerebro del varón y de la mujer, realmente van a estar marcados, ¿verdad? Porque nosotros los varones poseemos una corteza cerebral más gruesa en nuestro hemisferio derecho, la cual va a favorecer ese pensamiento espacial, ¿verdad? Nosotros los varones creamos mapas mentales y utilizamos pocos puntos de referencia. En cambio, las mujeres son más inteligentes porque poseen un cuerpo calloso mejor desarrollado. El cuerpo calloso es la estructura que conecta los dos hemisferios, lo que deriva en que las mujeres tienen una mejor percepción de los detalles, de los puntos característicos, los cuales son usados como puntos de referencia. La neuropedagogía, además de todo, justamente ella va a centrar sus funciones en la neuromotivación, la neurofacilitación, la neuroilustración, la neuropracticación y la neuroproductividad intelectual.
Por eso es que la neuropedagogía como disciplina, con sus avances en las últimas décadas, ha sido determinante para comprender esa complejidad de las operaciones mentales que ocurren cuando los seres humanos escribimos, leemos, basándonos en los diagnósticos sobre el funcionamiento del cerebro que permiten esa comprensión de la problemática de la lectoescritura de una forma diferente. La neuropedagogía señala 10 principios que deben considerarse en el aula. En primer lugar, abordar didácticas que permitan la resolución de problemas y no la memorización sin sentido. En segundo lugar, la neuropedagogía permite que los alumnos y las alumnas necesiten emocionarse aprendiendo, encantándose con lo que el docente le entregue como desafío. Repite dentro de estos principios. En tercer lugar, la neuropedagogía permite repetir tantas veces como cada niño necesite, porque, por ejemplo, no se puede aprender a tocar un violín si no se practica. Recuerden lo que la práctica hace al maestro, justamente en este principio de repetir tantas veces como sea necesario, es lo que hace referencia. En cuarto lugar, realizar diariamente un ejercicio físico placentero. En quinto lugar, ingerir agua para oxigenar el cerebro. En sexto lugar, tenemos que comer frutas. En séptimo lugar, cantar, bailar, jugar con alegría, con entusiasmo. En octavo lugar, debemos respetar los ritmos y los estilos de aprendizaje de los niños. En noveno lugar, tenemos que incorporar las artes en la didáctica de forma integrada, sonido, color, movimiento, palabra, etc. Y en décimo lugar, escuchar y estar con los niños. Recordemos que si ponemos en práctica todos estos aspectos, vamos a estar trabajando con fundamentos entregados por las neurociencias. La neuropedagogía también nos brinda diversos factores que ejercen influencia en el proceso de aprendizaje del cerebro. En primer lugar, el factor nutricional. En segundo lugar, el factor emocional. En tercer lugar, los factores de índole genético. En cuarto lugar, los factores de índole biológico. En quinto lugar, los factores ambientales. Y en sexto lugar, justamente los factores educativos, las experiencias directas, los recursos, los insumos, la música, el arte, el movimiento, la retroalimentación cíclica, el descanso, etc. Decía la doctora Virginia Woolf que uno no podía pensar bien, amar bien, dormir bien, si no había cenado bien. El cerebro es una intrincada maraña de neuronas y células nerviosas y cables eléctricos interconectados mediante una sustancia química, ¿verdad? Que permite la transmisión de mensajes de una célula a otra. El cerebro representa el 2% de nuestro peso. Sin embargo, el cerebro necesita aproximadamente el 20% de la energía que nosotros consumimos. Entonces, si nosotros somos lo que comemos, entonces nuestro cerebro también va a depender de lo que nosotros comamos. Y la principal energía que necesita el cerebro para funcionar es la glucosa que proviene de comer alimentos ricos en carbohidratos como cereales, legumbres, frutas, vegetales, así como productos lácteos. Pero además, el cerebro necesita otros nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, ácidos grasos, proteínas, etc. Y una alimentación desequilibrada puede producir estas carencias específicas de algunos de los nutrientes que se manifiestan mediante síntomas y sensaciones como apatía, desgano, irritabilidad, nerviosismo, agotamiento, cansancio, falta de atención, fallos en la memoria. ¿Por qué? Porque justamente el factor nutricional juega un papel fundamental. Me han preguntado muchas veces que si la dieta afecta a la función cerebral. Ojo, sabemos que la nutrición es importante, pero aún lo es más para la función del cerebro. Nuestro cerebro, como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, necesita alimentarse. En función de los nutrientes que reciba, se van a generar las actividades que en ella se van a desarrollar. Otro de los factores fundamentales, como ¿qué conseguimos comiendo correctamente? Bueno, si comemos correctamente, vamos a mejorar nuestro estado de ánimo, vamos a pensar más rápido, vamos a tener mejor memoria, nos podemos concentrar mejor y cuando pensemos en alimentación no debemos pensar solo en diabetes, en enfermedades cardiovasculares, sino también en el órgano más importante que es el cerebro. ¿Qué tenemos que comer? Bueno, hay que intentar que comer alimentos ricos en carbohidratos, con proteína, y que esto va a ayudar a relajarnos y a dormir mejor, donde deben asumirse ácidos grasos esenciales, perdón, en formas de pescado, en suplementos dietéticos, etc. Es deseable incluir alimentos ricos en proteínas en nuestra dieta. Tenemos que beber entre 1,5 o 2 litros de agua al día para mantener nuestro cerebro hidratado. Necesitamos oxigenar el cerebro.
Por eso es importante realizar ejercicio. Mi consejo principal es que la principal, valga la redundancia, energía que necesita el cerebro para funcionar es la glucosa, que proviene de ingerir o de comer alimentos ricos en carbohidratos. Y que por medio de la alimentación podremos mejorar el humor y el comportamiento, ayudando a aliviar estados depresivos, estados ansiosos, neurosis, trastornos del sueño, para esto incrementar nuestra buena salud mental. Y recordemos también que las emociones impactan en la actividad cerebral de manera directa, concretamente en nuestro sistema límbico, que es una de las partes del cerebro encargada justamente de desarrollar y de procesar estas emociones. ¿Son malos o podemos evitar algunas emociones? Bueno, son preguntas que es importante aclararlas. No son malas, no se pueden evitar las emociones rotundamente, ninguna emoción es mala, simplemente cumplen un papel adaptativo. Las emociones deben ser entendidas como señales internas que dirigen nuestra supervivencia, que busca conectar nuestra naturaleza biológica con el mundo externo en el que estamos inmersos, y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Otra de las preguntas es qué ocurre en un trastorno emocional, cómo se filtran las emociones. Bueno, en primer lugar, lo que ocurre en un trastorno emocional es que las personas que desarrollan trastornos emocionales no pueden o no logran regular sus emociones. Las situaciones de estrés continuado y sin una buena gestión o expresión emocional va generando, va desarrollando con el tiempo cada vez angustia, hasta llegar a situaciones donde todo escapa de su control. Por eso nosotros debemos tener claro que las emociones que no regulamos hoy se pueden desbordar mañana, y si esta situación se vuelve crónica, van a generarse condiciones de aparecer, ¿verdad? Estados emocionales ansiosos, estados ansiosos generalizados y la depresión. ¿Cómo filtramos las emociones? Bueno, las emociones influyen en las operaciones de la razón, en nuestro lóbulo frontal, como comentaba anteriormente, y que influyen en todos los procesos en la toma de decisiones. Entonces, para filtrar y no vernos desbordados por estas emociones, es necesario controlarlas desde nuestro lóbulo frontal, expresándolas adecuadamente, gestionándolas hacia actividades más atractivas. El control de nuestra mente racional es importante, ¿verdad? Que usted lo sepa, que resulte esencial para que consigamos filtrar las operaciones emocionales y poder gestionarlas. Entonces, conocer, aceptar y gestionar las emociones mucho mejor, y que sin rehuir a ellas o negar de ellas, nos va a evitar esas inundaciones emocionales recurrentes en nuestro cerebro. Existen también los trastornos genéticos del cerebro, que son causados por una variación o mutación genética, y que van a desarrollar algunos trastornos como la leucodistrofia, la fenilcetonúria, la enfermedad de Tay-Sachs y las enfermedades de Wilson. Cada una de ellas juega un papel fundamental, y que si se tiene estas enfermedades, por supuesto, va a existir una afectación en los procesos educativos, y especialmente generándose trastornos del neurodesarrollo. En conclusión, los educadores deben desarrollar estrategias didácticas que fortalezcan cada uno de los hemisferios de nuestro cerebro. Ese hemisferio izquierdo, que es el lógico, que es el crítico, que es el matemático, y que la neurociencia nos ha llevado a esta reflexión de que ambos hemisferios son complementarios, es decir, uno necesita del otro. La neurociencia aplicada a la educación permite entender el funcionamiento de la neurociencia, de la pedagogía, en una mezcla de estrategia, de modelos, de métodos, de procedimientos significativos, ¿verdad?, que permitan generar enseñanza y aprendizaje y que estén acorde al desarrollo neurofisiológico de cada ser humano. Entonces, para el educador del siglo XXI, no hay estudio más vital que entender cómo funciona el cerebro humano. Por lo tanto, el reto es continuar investigando los enigmas del cerebro y cómo estos hallazgos pueden conducir a mejores procesos de aprendizaje, y ese es el principal desafío para la educación en los próximos años. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.